Olá, querido hermano, querida hermana. Qué alegría estar con ustedes este lunes. Yo creo que hay algo de la parte de Dios para ser liberado en tu vida, en la vida de tu familia y en tu casa, en tus compañeros de la escuela, de la facultad. Yo estoy seguro que la palabra de hoy te va a tocar a ti y va a tocar a muchos más. Amén. Para empezar, el título de la palabra de hoy es Dios prepara al líder antes de enviar. Mira que interessante. Hoje eu quero contar um pouco a história de um homem, que basicamente é um homem que nós costumamos falar de ele de uma mala maneira. Basicamente, hoje eu quero contar a história de Saúl quando ele foi elegido. Amém? E bem, o versículo que quero usar como base está em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso de número 7. E bem, a palavra de Deus diz assim: Quando estas señales se hayan cumplido, haz lo que te venga a la mano, porque Deus está contigo. Acá é muito interessante porque acá é o encontro de um homem chamado Saúl com Samuel. Lo mais interessante, eu não tenho tempo para falar, mas se queres ler, está a partir do capítulo 9, a história onde Cis, que era o padre de Saúl, ele hace uma invitação, na verdade não é uma invitação, ocorreu um desastre em sua casa. Ele havia perdido 2 asnas ou 2 burras, depende da tradução. Pero el enfoque es que se perdieron 2 burros, 2 animales. Y lo más interesante es que, bien, un día, cuando él se había perdido las 2 asnas, él dijo así a Saúl: Saúl, toma ciertos trabajadores acá de nuestra casa y vayan a buscar estas 2 burras para que básicamente ellas regresen a mi casa. Y bien, lo más interesante es que mientras va pasando esta historia, la Biblia trata de contar que Saúl, ele empieza a buscar em muitos lugares. Ele passa por lugares buscando, pero não chega a encontrar. Pero a Bíblia conta que quando ele já havia caminhado muito, já havia passado por muitos lugares, ele chega à conclusão que agora mi padre já não deve mais estar preocupado com as burras, senão que agora deve estar preocupado comigo. Antes ele decía: ¿dónde están las 2 asnas que se huyeron? Ahora debe decir: ¿será que pasó algo con mi hijo? Y bien, en este momento él básicamente él empieza a trazar un camino de vuelta. Y en este tiempo, cuando él está trazando un camino de vuelta, él encuentra al profeta Samuel. Mira qué interesante. Pero Samuel no salió de su casa básicamente distraído o tratando de buscar una cosa que no fuera el enfoque que era Saúl. Porque la palabra de Dios dice que cuando Samuel salió de su casa, él había escuchado una voz de Dios, que Dios decía así: vas a ir a cierto lugar, vas a encontrar un hombre, este hombre vas a ungir a él y él será el primer rey de Israel. Lo más interesante es cuando hay este encuentro, y yo quiero que prestes atención en eso, es que cuando hay básicamente este texto, este encuentro, quiero decir, algo sucede de manera extraordinaria. Mira, porque Samuel, él empieza a hacer los procesos de ungir al nuevo rey. Pero bien, Saúl, yo quiero que prestes atención, era un campesino, era un tipo de cuidar de los animales. Él no tenía ningún atributo, aunque la Biblia dice que él tenía un cuerpo grande, o sea, que tenía una altura extraordinaria, y básicamente él era bello a los ojos. La Biblia no llega a decir que él tenía capacidad de ser rey. Porque como es que uno que cuida de ovejas, que cuida de trabajo del campo, puede ser el levantado rey de un día para el otro? Bien, eso solo puede ser hecho por las manos del Señor. Y en esta temporada donde hay este encuentro, ocurre una de las cosas más interesantes. Bien, 1 Samuel capítulo 10, la palabra de Dios dice así: Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. ¿Cuántos hombres? 2 hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar mi hijo?
Lo más interesante, queria falar sobre 3 aspectos de todo aquele que é elegido por el Senhor. Mire que interessante. Ele já havia desistido de las burras, ele já estava yendo a sua casa, pero quando ele encontra o profeta, a primeira profecia do profeta Samuel é: mira, ¿viste lo que estabas buscando? Que estabas preocupado? Agora está resuelto. Agora vas acerca de la tumba de Raquel e aí encontrarás 2 homens que estarão esperando-te com as 2 burras que estabas buscando. A primeira característica de aquele que é elegido por Deus é que todo elegido de Deus tem que saber que Deus está cuidando de las circunstâncias de sua vida. Então, mira que extraordinário. Ele estava buscando burras. E por aí uno pensa, pero mucho mejor ser levantado rei. Pero mira como Deus se preocupa com os mínimos detalhes. ¿Era necessário las burras? Não, ele seria rei, missionário. Ele seria o dueño de todo, ele comandaria ejércitos. Ele necessitaria de las 2 burras? Não necessitava. Pero el Senhor estava dizendo-lhe, em outras palavras, eu sou o Senhor de las circunstâncias. Então, se sos um elegido de Deus, tenha segurança que o Senhor está cuidando de cada detalhe de las circunstâncias de tu vida. Esta é a primeira señal de todo aquele que é elegido por Deus. Depois, o profeta sigue. Mais adelante, o profeta dizendo a Saúl: quando chegues a la encina de Tabor, te encontrarás com 3 homens. Quantos homens? 3 homens, que se dirigem a Betel. Bien, a palavra Betel, o prefixo Bet significa casa, e El é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, Betel significa casa de Deus, para adorar a Deus. Então, 3 homens yendo a Betel, a casa de Deus, a adorar ao Senhor. Mira que interessante. Um de ellos lleva 3 cabritos, outro 3 panes, e o outro un odre de vino. Depois de saludarte, te entregarão 2 panes e vas a aceptar. Então, o profeta, ele dá instruções muito claras. Primeiro, vas a encontrar 3 homens que estão yendo a adorar o Senhor. Uno tendrá 3 panes, outro tendrá, cabritos, panes, e depois o outro tendrá vinho. Todo isso é um símbolo de adorar ao Senhor. ¿Para que sirve el cabrito? Holocausto. Entonces, para adorar, derramar sangre hacia el Señor. ¿Para qué sirve el vino? El vino en el Viejo Testamento era como un tipo de adoración líquida, ¿está bien? Entonces, a la misma vez que el cordero sirve para adorar de manera que es una adoración de matar el cordero, el vino también servía para eso. Pero había uno que tendría 3 panes, que servía también para la organización ahí de la adoración. Lo más extraordinario es que cuando Saúl encuentra a estos 2 hombres, estos 3 hombres, quiero decir, algo sucede que es impresionante. ¿Qué sucede, Guiche? Es porque en medio del camino encuentra a 3 hombres que estaban yendo a adorar al Señor. Entonces la comida, el pan, el cordero y el vino no era para donación, era para el Señor. Y básicamente el Señor envía un orden diciendo: vas a dar 2 panes a este hombre, que era Saúl. Segunda señal de todo aquel que es elegido por Dios. ¿Cuál es la segunda señal? Que Dios siempre libera provisión a los suyos. Entonces, ¿cuál era la función de los 2 panes? Era para el Señor, era para adorar al Señor. Pero, ¿qué hizo el Señor? Dio 2 panes a su siervo que estaba siendo levantado. Todo aquel que es elegido por Dios, la primera señal, Dios está cuidando de las circunstancias. La segunda señal, Dios da la provisión para nosotros. Aleluya. Y bien, después el profeta Samuel da la tercera señal para Saúl. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú vas a profetizar con ellos y será una nueva persona. Acá es muy interesante. La tercera y última señal de todo aquel que es elegido. Él recibe no solo una provisión de circunstancias, no solo una provisión de panes, él también recibe poder y unción para se tornar lo que el Señor lo llamó. Y eso es muy poderoso. Ele vai encontrar homens que estarão profetizando e recibirás poder e recibirás uma unção para um propósito. Todo aquele que é elegido por el Senhor recebe unção para el propósito, lo qual o Senhor ha colocado adentro de ele. Isso é ou não é poderoso?
Saúl tuvo muchos defectos. Después, ustedes conocen la historia, David vino a asumir lo que Saúl no pudo hacer. Pero acá es muy importante entender que el profeta está diciendo para Saúl que por el hecho de haber sido elegido, ahora él iba a tener el Señor cuidando las circunstancias, el Señor dándole la provisión y principalmente el Señor capacitándolo a través del aceite del Señor y a través de la unción. Entonces, en el video de hoy, yo quería decir, vos fuiste elegido, tenés el Señor cuidando de tu casa, de las circunstancias, el Señor dándote la provisión y principalmente la unción necesaria para hacer cosas extraordinarias, pero cuando estés en el centro de su voluntad. Amén. Espero que este video te haya bendecido. Dios te bendiga. Deja un like, deja un comentario y no te olvides de compartir con los hermanos. Te veo en el próximo lunes. Chao.